Compañeros, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta sesión, sesión extraordinaria de las 10 sesiones de este diplomado en ACR. Hoy el doctor Miguel promete lo cumplido, ofreció realizar una sesión extraordinaria con el ánimo de tratar un tema que solicitaron los compañeros del diplomado, que es analizar el modelo educativo mexicano del Plan y Programa 2022 de la nueva escuela mexicana desde la vinculación que podía tener con el peteo. Así que mucha atención, el doctor disertará sobre este contenido. Agradecemos su atención y recuerden que al final tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Adelante, doctor, bienvenido, es suya la palabra. Buenas tardes a todas y a todos los compañeros que están por acá, que solicitaron este tema y nos están acompañando el día de hoy. Programa de estudio y peteo. Proyecto educativo y peteo. Primero quiero dejar algo claro. Cualquier proyecto educativo, ya sea el de Peña Nieto o ya sea el de los gobiernos de la Cuarta T, cualquier modelo educativo necesariamente se iba a relacionar con los proyectos emancipadores, peteo, el proyecto de Michoacán, etc. Es imposible que usted tenga un proyecto escolar emancipador que no se relacione con el proyecto del Estado. ¿Por qué? Porque el contenido de la enseñanza, por muy emancipador que sea el proyecto, tú no lo obvias completamente. El Estado establece un contenido de la enseñanza. Quiero que escriban ahí. Contenido. Y en el contenido van a poner cuáles son los elementos que van en el contenido de la enseñanza. La categoría contenido de la enseñanza, ¿qué elementos considera? Contiene. Primero, los conocimientos. Ahí el Estado establece los conocimientos que el Estado prioriza. Física, matemática, química, español, geografía, con ciertas visiones coloniales o decoloniales. Pero los conocimientos son un elemento del modelo educativo y también del proyecto emancipador, porque usted tiene que trabajar conocimientos. ¿Qué ocurre? Que en el proyecto emancipador buscamos darle visibilidad a conocimientos que no son considerados comúnmente por el Estado capitalista neoliberal. Y por eso se habla de currículum oculto, currículum nulo, que son aquellos saberes que vienen de los pueblos y que no son considerados por el Estado como saberes necesarios, como saberes importantes. El segundo elemento del contenido son las habilidades. Y el Estado propone habilidades y el proyecto emancipador pues tiene que trabajar habilidades. Porque primero tú vas a trabajar la habilidad de pensamiento crítico, pero también la habilidad de solución de problemas, elaboración de síntesis, de resúmenes, habilidad de análisis, de síntesis, de comparación, de clasificación. O sea, las habilidades intelectuales las tenemos que desarrollar tanto en el currículum que el Estado propone como en el proyecto educativo emancipador. Las habilidades. ¿Qué pasa? Que en el currículum del Estado capitalista neoliberal, la habilidad de pensamiento crítico tiene elementos que en el currículo emancipador se superan. ¿Sí? Porque pensamiento crítico, por ejemplo, para el modelo de Peña Nieto, pensar críticamente era resolver problemas, analizar situaciones, establecer síntesis, comparaciones. Pero para nosotros, los pensadores de izquierda, pensamiento crítico es pensamiento anticapitalista, antimachista, anticolonialista, antineoliberal. Para nosotros lo crítico es fundamentalmente emancipador. Porque usted puede ser un excelente físico y estar trabajando en la NASA produciendo bombas para destruir a los que se rebelen contra el sistema.
Y usted va a tener todas las habilidades e inteligencias habidas y por haber, pero para nosotros eso no es crítico. Para nosotros un pensador crítico es un pensador que busca la emancipación, la liberación de nuestros pueblos. Frente, por supuesto, en primer lugar, frente al imperialismo neoliberal y al imperialismo norteamericano. Aquí dejémonos de historias y de cuentos, porque el capitalismo es buenísimo para engañarnos. O sea, esos enemigos inventados como el racismo y todo. Nosotros el enemigo es el capitalismo, el imperialismo. El primer enemigo de nosotros son los Estados Unidos o Norteamérica. Ah, profe, pero el racismo viene de ahí también, porque esa persecución de migrantes es una manifestación de racismo. El capitalismo es un sistema profundamente racista, aunque trate de vender otra cara. Entonces dije, el contenido de la enseñanza tiene conocimientos y tiene habilidades. Están anotando, ¿verdad? Y también tiene valores. Ahí se diferencia mucho, porque el sistema propone unos valores y el proyecto educativo emancipador se supone que propone otros. Se supone, pero no es así siempre, porque los maestros, yo conozco muchísimos proyectos educativos en las escuelas oaxaqueñas que recuperan los valores del Estado. Puntualidad, responsabilidad, laboriosidad, honestidad, de los valores del capitalismo, que son los valores que el capitalismo le ofrece al oprimido. Porque el capitalismo quiere un oprimido, además, laborioso, por supuesto. Y lo quiere puntual, pues, por supuesto. Y lo quiere honesto, pues claro que sí. Y lo quiere trabajador, pues sí. Y asertivo, mejor todavía, porque así se evitan las revoluciones y tú protestas contra el sistema asertivamente. Por favor, no me mates. Vamos a mejor a platicar. Todas estas cochinadas que nos proponen, que realmente son valores que lo que hacen es establecer una actitud de subalternidad. ¿Cuáles serían los valores del proyecto educativo del PT o de las escuelas altamiristas? Que yo no los he visto. De hecho, el libro que estoy avanzando ahora, un capítulo va a ser eso. Bueno, pues yo supongo el primer valor que debe tener un proyecto educativo emancipador es el valor de la rebeldía. Porque la rebeldía es el posicionamiento natural de los oprimidos contra toda forma de opresión. Las ovejas no se rebelan, ni las palomas. Está cabrón que el ícono de la paz sea una paloma y no un león. ¿Por qué? Porque la paloma nunca se revela. ¿No? Y como decía el comandante jefe Fidel Castro, para nuestros pueblos la única manera de evitar la guerra es estar preparado para ella. La paz de los países que se rebelan contra el imperialismo se logra preparándose para la guerra. Quien no se prepare para la guerra pagará caro su error. Por eso en algún ensayo escribí una vez que la creación de la Guardia Nacional por Andrés Manuel López Obrador era una necesidad histórica. Muchísimos compañeros de izquierda hasta me desconocieron, nunca más me hablaron. Yo les dije, en este continente no se puede hacer una cuarta transformación contra el ejército. Ahí está Allende. Los ejemplos en este hemisferio son muchísimos. Tú tienes que tener una guardia pretoriana, escribí yo en el ensayo. Pretoriana significa una guardia que defienda la presidencia frente a ejércitos que llevan toda la vida respondiendo a las órdenes de los Estados Unidos. Ejércitos que tienen en su currículum Tlatelolco, Aguas Blancas, Nochistlán. Con esos ejércitos tú no puedes hacer una cuarta transformación. Tú necesitas hacer cambios drásticos, buscar un ejército cuya misión sea defender el pueblo. Por ahí yo hice la lectura de lo que era la Guardia Nacional. La necesidad de una Guardia Nacional para poder hacer frente a Estados Unidos es una cosa como esta. Entonces dije, el primer valor nuestro es la rebeldía. El segundo valor nuestro es la organización. Tampoco lo propone el sistema. La organización como valor. Porque si no nos organizamos nos van a destruir. Ya eso ha pasado muchísimas veces. Y el tercer valor nuestro es la unidad. No estoy dando nada que yo inventé. Esto lo aprendí yo en Cuba, pero rapidito.
Todo el que atente contra la unidad es un traidor. Para nosotros los cubanos eso queda clarito, clarito. O sea, podemos tener diferencias, pero la unidad frente al enemigo no se puede. No se puede resquebrajar. No podemos nosotros jugar. Por eso Cuba no tiene 2 partidos, ni 3, ni 4, ni 5. Cuba tiene un partido, el Partido Comunista. Cuando tú le pongas a Cuba otro partido, va a ser el partido de los Estados Unidos de Norteamérica, no va a ser el partido de los cubanos. Eso Fidel siempre lo tuvo claro, Martí también lo tuvo claro. Para unir a un pueblo, tú necesitas unidad en torno a un principio. Listo. El tercer valor nuestro sería la unidad. Tampoco aparece la unidad en el modelo de Peña Nieto, no aparece la rebeldía en el modelo de Peña Nieto. No aparece la organización en el modelo de Peña Nieto. Aparece la protección al medio ambiente como falacia. Como aquí donde yo vivo, no voy a decir el nombre porque no, las redes después están. Aquí donde yo vivo, hay que clasificar la basura. Qué bueno, ¿no? Qué bueno, clasificamos la basura. Estamos ayudando, compañeros y compañeras, clasificando la basura. El pueblo está lleno de tiendas vendiendo chatarra. O sea, el problema no es clasificar la basura, esa es la apariencia del capitalismo. El problema es el consumo. No se resuelve la contaminación del medio ambiente clasificando ni madres. ¿O tú crees que la basura que tú clasificas no va a parar al mismo lugar? O sea, la clasificación lo que hace es servir la apariencia de un sistema solidario con el medio ambiente, porque toda esa porquería va para el mismo lugar. El plástico se va a encontrar con el papel, todo eso se va a encontrar otra vez ahí en el vertedero. ¿O tú crees que se lo llevan por un lugar especial? Lo único que camina un camino especial son las botellas que Coca-Cola te las vuelve a llenar para seguirte envenenando la vida. Es cínico. ¿Cuál sería el valor para nosotros? El valor de protección al medio ambiente para nosotros no es la clasificación de la basura. Tampoco es el plato del buen comer, de estas tonteras de preescolar. Ese plato de buen comer. Chingado plato de buen comer y la escuela tiene una cafetería que venden chatarra. ¿Y tú crees que el niño le va? A ver, el niño, ¿tú crees que va a escoger unos frijoles negros o unas habichuelas hervidas en vez de la Coca-Cola, el gansito? A ver, ¿qué? ¿Qué tú no sabes que todos esos sabores los alteran para que el niño prefiera lo otro? Lo deja solo y va para la chatarra directamente. Los míos, todos van directo a la chatarra. Porque el problema no es enseñar al niño a comer, el problema es que el sistema tiene que resolver la disputa con la industria agroalimentaria, dejar de proponer comida que produce cáncer y destruye el medio ambiente. Esa sería la solución, esa es una de las deudas que nos debe la cuarta T. Bueno, la cuarta T nos debe una pila de cosas, ¿no? Porque seguimos nosotros en el proceso de fingir que nos preocupan las cosas, pero lo esencial no se está tocando. ¿Cuál sería el valor entonces para nosotros? El consumo digno. El consumo mediado por la dignidad de la vida. No la mía, de la vida. Cualquier consumo que atente contra la dignidad de la vida, de la naturaleza, de eso, ¿no? O sea, yo no tengo por qué comer huevos de tortuga si están en extinción. Cómete los de las gallinas, no se están extinguiendo. Pero si yo consumo huevos de tortuga, yo estoy agrediendo la dignidad de la vida de las tortugas. Pero el capitalismo no te propone ese valor. Pero lo interesante es que el valor de la rebeldía, de la organización, de la unidad y del consumo digno, del consumo solidario con la dignidad de la vida, no aparecen tampoco en los modelos educativos que proponen como respuesta al sistema de dominación. No aparecen. Todo esto forma parte del contenido. Entonces, ¿existe alguna posibilidad de que la escuela de Oaxaca, con el TEA o con el PETEO, en la época de Peña Nieto, no retomara elementos del modelo de Peña Nieto? Pues no. ¿Existe alguna posibilidad de que hagamos un proyecto
que no tenga nada de lo que propone Peña Nieto. Pues esa posibilidad no existe, no sé, cuando quieren quitar todos los puntos y todas las comas y todos los acentos, no sé qué es lo que quieren quitar, porque van a tener que seguir trabajando las reglas de acentuación, las leyes de Newton, las leyes de Maxwell, la tabla periódica de Mendeleev. O sea, vamos a aclarar qué es lo que yo no voy a tomar y qué es lo que yo voy a tomar necesariamente. Porque si no nos ponemos a decir cosas tontas, pues es más de lo mismo. A ver, es más, pero no lo es. Hay que ser dialéctico. Tiene muchísimas cosas el modelo actual del modelo de Peña. Por supuesto, las tiene que tener. No hay manera de que no las tenga. Porque en cuanto al contenido, pues nos vamos a encontrar en un... Vamos a tener que compartir contenidos. Me estoy explicando, compañeras y compañeros. Y ya no pensemos en la categoría de evaluación. ¿Cuáles son las nuevas formas de evaluación que hemos inventado? No existen. Seguimos evaluando hoy como mismo evaluamos hace 10 años, 7 años, 8 años. No hay una propuesta evaluativa emancipadora. A lo más que llegamos es a reproducir los términos del capitalismo, autoevaluación, coevaluación, heteroevaluación. A ver, compañero, esta porquería ya existía en la época de la colonia. Todas esas formas que parecen novedosas son antiquísimas en el capital. Se los puedo probar. Cuando llegaron aquí y nos empezaron a castellanizar y a obligar a su religión, ellos destruyeron el sistema escolar nuestro, que era un sistema público, universal y gratuito, y crearon sus escuelas en los monasterios ahí. Y los hijos de los principales iban a estudiar con los españoles y a aprender las costumbres cristianas. Y regresaban a sus pueblos como monaguillos, como ahí tienes la coevaluación. Preparaban a un indio para que el indio educara y evaluara al otro. Y esa es la base de la escuela lancasteriana que todavía en México hay muchos elementos que persisten. Un alumno llamado monitor instruye y evalúa al otro. Ahí tienes coevaluación. Y el cura nos evaluaba a todos. Ahí tienes heteroevaluación. Y después venía el que evaluaba al cura y tienes metaevaluación. Ya, por favor. Por favor. Estos términos siguen siendo eurocéntricos y siguen siendo colonizadores. No hemos aprendido a evaluar desde la emancipación, cosa que ya está medio aparece en el ACR. Estoy ahora mismo, hoy me pasé el día avanzándole al primer capítulo, a uno de los capítulos del libro de ACR. Porque en el libro porque el análisis crítico de la realidad es una categoría, yo lo estoy definiendo como una categoría nueva, está proponiendo Oaxaca, para la pedagogía. Ya saben, las categorías didáctico, objetivo, contenido, método, medio, forma de organización y evaluación, pues aparecería una nueva que sería análisis crítico de la realidad como categoría pedagógica, y estoy defendiendo otra categoría que sería educación comunalizada, que no es hacer en la escuela lo que hace la comunidad. Pues tú no puedes hacer en la escuela lo que hace la comunidad. Entonces, nuestra escuela pública, universal y gratuita reproduce elementos que están pensados desde el capitalismo neoliberal. Elaborar un peteo que se oponga a la dominación implica mucho más que un eslogan, que 4 carteles y 10 protestas. Hay que sentarse realmente a concebir una educación emancipadora junto con las compañeras y los compañeros.
Ahora, ¿considera usted que el modelo educativo mexicano 2018-2019, el llamado modelo educativo de Andrés Manuel, ha sido un paso de avance? Sí, inmenso. Voy a dar los elementos. Me voy a referir, voy a citar textualmente esta cosa para que no piense que estoy hablando lo que yo pienso que dijo el modelo. Primero, me voy a referir solo hoy a los ejes transversales. Solo eso. Los ejes articuladores, en Cuba se le llama ejes transversales. Si digo transversales por ahí, porque me sale lo cubano. Ejes articuladores. A ver, los ejes articuladores atraviesan todos los campos formativos. Si quieren hablar en términos más claros para ustedes, atraviesan a todas las materias. Todas las materias son atravesadas por los ejes articuladores, por eso en Cuba se le llama ejes transversales, le llamamos en Cuba, que son los principios educativos, principios pedagógicos, principios filosóficos eh, bien, seguimos. ¿Sí me escuchan? Sí, Abran doctor, sus, abran se sus escucha cámaras. bien. Todo. Entonces, los ejes, como le llamamos en Cuba, transversales, articuladores, le llaman aquí, serían los principios pedagógicos, que tienen que gravitar filosófica y pedagógicamente sobre todas las. El primer eje transversal de la nueva escuela mexicana es la inclusión. Para que ustedes entiendan. Existen dos maneras de gestionar la diferencia por el sistema capitalista neoliberal. El modelo francés, después se lo estudié, de asimilación, el modelo de asimilación francés, asimilacionista, donde los franceses, cuando llegaron a las colonias, para poder ser ciudadano francés o para poder ser asimilado por la sociedad francesa, tenías que aprender el francés, las costumbres francesas, porque la unidad nacional francesa no reconocía las diferencias frente a lo francés. Para ello, Francia es una unidad indivisible y eso implica ser francés. Y así cuando usted se estudia a Foucault, usted descubre que Foucault, más que eurocéntrico, era francés céntrico. Foucault creía que todo giraba en torno a lo francés, ¿no? Y muchos de sus errores sociológicos se deben precisamente a esa visión. Entonces, el modelo francés es un modelo donde no se reconoce la diferencia más que para exigirle ajustarse a los criterios nacionales para poder ser asimilado por la sociedad francesa. El otro modelo, que es el modelo de la interculturalidad liberal, que es el modelo anglosajón y canadiense, el modelo de Estados Unidos, de Canadá y del Reino Unido, ellos reconocen la diferencia, incluso pueden elevar la diferencia hasta el podio para que sea observada como algo positivo, siempre que eso no atente contra el sistema.
Pueden incluso construir una supuesta diferencia a nivel ideológico, como Estados Unidos, que como ustedes saben, ya tuvo un presidente negro que gobernaba desde la Casa Blanca. La casa siguió siendo blanca, como siempre, racista, ¿no? Y de hecho, Obama expulsó más migrantes de Estados Unidos que George Bush. Sí, no vaya a pasar que Obama era un negro amante de las diferencias. Y no. Todo este rollo de Hollywood, de la diversidad sexual, todo eso es una apariencia mientras el sistema no sea tocado. Y por ejemplo, Trump, que es de lo más troll que hemos tenido, bueno, para mí todos son unos troll, pero este es de lo más, el más honesto de todos, ¿ves? Porque Trump tiene, a diferencia de los otros presidentes, que él muestra exactamente su rostro, por eso parece tan repulsivo y tan repugnante, ¿no? Porque Obama hacía lo mismo que Trump, pero con su carita de negro bueno, de negro oculto, ¿no? Fue a Cuba y en Cuba nos dijo que había que cambiar los métodos. Fíjate, ni siquiera dijo hay que dejar a Cuba en paz. No. Los métodos que hemos tenido hasta hoy no sirven, hay que cambiarlos. O sea, la intención de derrumbar a Cuba seguía con Obama. Obama, no vayan a pensar. Y nos lo dijo en nuestra cara. Lo que pasa es que nosotros los cubanos teníamos la cultura de escucharlo y aplaudirlo, ¿no? Ahí estaba Fidel oyendo, Raúl. Bueno, en definitiva, ya vamos a dejar toda esta bronca ahí. Pero Trump, que es de lo más repugnante que ellos han tenido, pues tiene un secretario de Estado que es cubano. Ahí tiene un ejemplo. Él que quiere hacer Estados Unidos again grande de nuevo, pero tiene un cubano, secretario de Estado, y ese cubano que se supone que tiene que defender la diversidad porque él es hijo de migrantes y Trump también, ¿no? Ese cubano anda persiguiendo mexicanos y cubanos por la Florida para sacarlo del país. Con esto lo que quiero que se den cuenta es que los dos modelos de gestión de las diferencias que nos propone el capitalismo son pura apariencia. Uno es más cínico que el otro, ¿no? Y ellos incluso se pelean entre ellos tratando de ver quién es más humano y han salido libros incluso donde los españoles dicen que ellos no fueron tan terribles porque ellos, su colonización era más humana y la colonización gringa era más terrible porque los gringos acabaron con todo. Y así se ponen ellos a discutir entre sus modelos como si estuvieran discutiendo entre el amor y el odio. Y es la misma basura. Para nosotros, los oprimidos del mundo, es la misma porquería. Sin embargo, la inclusión que propone la nueva escuela mexicana se separa de todos. Voy a leer textualmente. Dice, la segunda línea dice, educación incluyente de carácter decolonial. Subrayen en la categoría, porque ya la categoría posiciona al modelo educativo en una plataforma política antiimperialista. Y dice, textualmente, sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender durante la educación básica la lógica colonial que opera en nuestras experiencias humanas cotidianas. Tú dices, uy, ya, esto es otra cosa. Que los niños se den cuenta que estamos jodidos, por todos lados estamos jodidos. En primer lugar por la escuela, por los maestros y por la forma de evaluación. Porque la pedagogía oaxaqueña sigue siendo colonial. No vamos aquí a... ¿no? Después dice, voy a leerlo textualmente. Dice, cuando las niñas y los niños empiezan a estudiar la modernidad y sus procesos históricos, científicos, productivos, tecnológicos, culturales y artísticos, en realidad están estudiando los procesos de colonización y sus dominios. Por lo que es central que comprendan cómo se relaciona con su vida diaria. Fíjense lo que está diciendo, esto parece escrito por Carlitos Mar. Dice, esta lógica colonial funciona en por lo menos 4 dominios que hemos aprendido en todas las experiencias educativas formales, no formales e informales. Y comprenden, oigan, los 4 dominios. Estoy leyendo textualmente esto, no estoy yo interpretando nada. Estoy leyendo lo que marqué. Dice, dominio económico, 2 puntos y seguidos, como la apropiación de la tierra y la explotación humana. Los 2 elementos fundamentales del capital. Dominio político, que comprende el control de las autoridades.
los partidos políticos. Dominio social, representado por el control del género, la clase social, la sexualidad, la condición étnica. Y dominio epistémico, dedicado al control del conocimiento y las subjetividades. Ahora imagínense que el modelo le está diciendo al maestro cuáles son los dominios en los que él tiene que ubicar los procesos de colonización. El próximo párrafo dice, todos esos dominios de la colonización tienen en común la generación de estados de desigualdad, la cual puede entenderse como una violación a la dignidad humana. La desigualdad se expresa en la imposibilidad de ingresar a la escuela o concluir las trayectorias formativas, en el deterioro de la salud y muerte prematura, la exclusión del conocimiento o la vida social, discriminación, humillación, falta de oportunidades, estrés e inseguridad. La matriz moderna de las desigualdades está ubicada en el espacio social. Es fundamental ir más allá de la idea de que la inclusión se reduce a incorporar a los grupos de la sociedad a la escuela, lo cual es importante, pero no es suficiente. Se trata de que la escuela construya una perspectiva comunitaria en donde las acciones individuales y colectivas en zonas urbanas y rurales, con el acompañamiento de familias, las reuniones del consejo técnico, etcétera, estén enfocadas hacia la inclusión. Que los estudiantes sean conscientes de que viven en un mundo globalizado que no logra ser para todos. Que los estudiantes aprendan a cuestionar el pensamiento único universal de parte de una visión egocéntrica, patriarcal, heterosexual de la realidad, las cuales desconocen la diversidad que componen el mundo. Una perspectiva decolonial de la inclusión favorece la formación en donde la identidad es una decisión del sujeto, en pertenencia mutua con su mundo, y no como una relación entre sujetos idénticos que reducen al otro a la no pertenencia. Que los estudiantes aprendan a reconocer el valor de la cultura universal junto con el conocimiento y saberes ancestrales, como parte de un mismo patrimonio intangible de la humanidad. Para apoyar esta perspectiva, estoy leyendo, las epistemologías del sur constituyen una búsqueda de conocimientos y criterios que otorgan visibilidad y credibilidad a las prácticas cognitivas en cuanto a enseñanzas y aprendizajes de los pueblos, clases, grupos sociales que han sido históricamente explotados, oprimidos, excluidos e invisibilizados por el pensamiento colonial. Aquí me detengo para decirles ya algo mío. Nada de esto que yo leí estaba en el modelo de Peña Nieto. Nada así. Así que no me diga que es más de lo mismo. No me diga que este modelo es lo más de lo mismo de los Peña Nieto. Aquí, en la parte de inclusión, el modelo se posiciona filosófica y pedagógicamente en una pedagogía decolonial, en una pedagogía antiimperialista, antimachista. Y esto es un eje articulador o un eje transversal. O sea, esta idea, si prefieren esta ideología que se está explicando aquí, debe atravesar todos los contenidos de la enseñanza. Esa es la función de los ejes articulados. Terminé con la inclusión. A esta inclusión que propone el modelo le llamamos en teoría, ¿sí?, inclusión crítica. O sea, cuando la inclusión viene acompañada de un posicionamiento contra el sistema que excluye. ¿Está claro, Armando Galán? Porque si la inclusión viene acompañada, por ejemplo, lo que hacemos en Oaxaca, que hacemos la guelaguetza, pero no se posiciona contra el capitalismo. Sigue siendo el capitalismo oaxaqueño feroz y rampante, empobreciendo a nuestro pueblo, pero hacemos la guelaguetza. Eso no es inclusión. Bueno, sí, eso es inclusión liberal, o sea, interculturalidad liberal, así se le puede poner. Posicionándonos en la interculturalidad que desarrolla Estados Unidos, la Gran Bretaña y Canadá,
donde lo intercultural se asume como una diferencia deseable para el capitalismo, en tanto vende un rostro diverso, pero el sistema sigue intocable. Segundo eje articulador, pensamiento crítico. Para Peña Nieto, para que se ubiquen, para Peña Nieto, pensamiento crítico era solución de problemas, análisis de datos, ¿sí? O sea, el modelo de Peña Nieto identificaba pensamiento crítico con inteligencia, creatividad. Nosotros desde el sur identificamos pensamiento crítico con un pensamiento decolonial, antiimperialista, antimachista, anticolonialista, antirracista. Vamos a ver cómo plantea el pensamiento crítico el modelo educativo de Andrés Manuel. Las primeras dos líneas me encantan porque... Bueno, deja ver porque sí está citado aquí. Está citado, pero... Dice... Lo crítico se entiende, textualmente estoy leyendo, dice, lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad. Fíjense qué frase más, parece tomada de Levinas y de Dussel. Recuperación del otro desde la diversidad. Dice aquí, textualmente, conceptos, ideas, saberes y conocimientos que tienen como condición la construcción de relaciones en que predomina el diálogo. Ahí viene de Freire, lo dialógico recuperado desde el pensamiento crítico. Dice, el pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan niñas, niños y adolescentes para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, la desigualdad y el racismo, el machismo y la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas y que pasan inadvertidas por considerarse normales. Fíjese lo que dice, la capacidad que tienen nuestros estudiantes para interrogar el mundo y oponerse a la injusticia. Aquí en la ley educativa dice que los estudiantes tienen derecho a oponerse a la injusticia. O sea, ellos también pueden hacer plantones en las escuelas, como hacemos los maestros plantones en la calle. Los muchachos no tienen el derecho, ¿no? Dice, pensamiento crítico cuestiona los valores éticos que le dan sentido al mundo. Lo que expliqué ahorita, la ética que nos propone el sistema, puntualidad, laboriosidad, honestidad. O sea, ¿cómo tú le vas a educar honestidad al niño en un capitalismo que es todo menos honesto? Dice, leo textualmente, la educación desde la perspectiva del pensamiento crítico implica un proceso amplio de formación dirigida a la justicia social, en donde saberes y conocimientos de las y los estudiantes son movilizados para plantear preguntas, elaborar proyectos, así como desarrollar una conciencia crítica de cómo las dimensiones interdependientes de la vida de las personas responden a fenómenos históricos y estructurados que impactan directa o indirectamente en su existencia. Dice, sobre todo para que construyan críticamente diferentes lecturas de la realidad inmediata, donde con frecuencia aparecen ejercicios de poder que generan exclusión cruzada, que se anudan en la forma de pobreza.
aquí en el pensamiento crítico, cuando dice que los niños tienen derecho a oponerse, a rebelarse, aparece, por eso le dije, aparece el valor de la aparece declarado el valor de la rebeldía como un valor a trabajar en la escuela. Porque si vamos a trabajar ese eje, ellos tienen que descubrir la dominación y oponerse a la injusticia, a la desigualdad, el racismo. Entonces, en el aula yo tengo que preparar a los muchachos para que ellos se opongan a la injusticia, al racismo, al machismo, la homofobia, a la pobreza. Los autores fundamentales hasta aquí citados, Dussel, aquí como autores en este modelo está Dussel, McLaren, Giraud, Freire, a cada rato, o sea, los autores que están sosteniendo filosóficamente este modelo son nuestros. Bien. Tercer eje articulador o principio pedagógico o eje transversal, interculturalidad crítica. Ya lo entienden porque ya expliqué las dos formas que tiene el capital de gestionar la diferencia. El modelo asimilacionista francés y la interculturalidad liberal de Trump, de Canadá. Ah, bueno, aquí aparece la interculturalidad crítica. Y comienza diciendo, parte de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencias, comprensiones, interpretaciones y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad y a los conceptos geográficos y sociales que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales de ser humano que a su vez producen, crean y recrean esas mismas culturas. El primer párrafo de la interculturalidad está diciendo, lo intercultural no es solo estos elementos de producciones materiales, lo intercultural es producción de subjetividades. Esto es, para mí esto es radicalísimo, que está diciendo que las culturas generan subjetividades diferentes, son matrices humanas diferentes. Cuando se pierde una cultura, se pierde un tipo de ser humano. Muy vygotsky, muy marxista. Dice, cito, la interculturalidad se refiere a sujetos, comunidades e identidades lingüísticas, culturales, sociales, territoriales en su diversidad que interactúan, dialogan y se interpelan y producen entre sí diferentes realidades en un marco de relaciones asimétricas. O sea, reconoce la asimetría cultural. Oaxaca no es intercultural. Oaxaca es asimétrica. Compañeros, si somos críticos, Oaxaca es asimétrica culturalmente, empezando por la 22. Porque la 22 no ubica a los maestros según su lengua. Los maestros que hablan zapoteco no los mandan para la Sierra Zapoteca, los mandan donde sea. Y con esto tenemos el problema de que la mayoría de los maestros que llegan a comunidades originarias no hablan su lengua. Eso es un acto grave de violación del derecho de esas comunidades a su lengua, a su cultura, a sus producciones subjetivas. Y el niño tiene que aprender la lengua del maestro. Y el maestro se pasa 10 años ahí y cuando se va no habla zapoteca. Para dejar clara la asimetría. A él no le importa hablar zapoteco. El niño tiene que hablar español si quiere aprobar. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por eso la asimetría en Oaxaca, desde el punto de vista de la diversidad y de la interculturalidad, es estructural, no solo es ideológica, no solo es estructural. La educación oaxaqueña es asimétrica respecto a las culturas de partida de los niños. Y después aparece un párrafo aquí que dice, oiganlo, lo voy a citar textualmente. Desde esta perspectiva, se concede igual valor al aprendizaje y la enseñanza que se realizan en los espacios de la comunidad local
y a aquel que transmite tanto la cultura universal como la innovación del conocimiento en diferentes partes del mundo, en la medida en que contribuyen al bienestar individual y colectivo. Dice, tienen igual valor el aprendizaje y la enseñanza que se dan en la comunidad que el que se da en la escuela. Ahí tiene el peteo ya. El argumento para abrir la currícula a otros conocimientos, para abrir la categoría contenido y dejar entrar todo eso que hasta hoy nosotros categorizamos como currículum oculto, currículum nulo, que son los saberes fundamentales para los muchachos que no entran a la escuela porque no están declarados explícitamente en la propuesta nacional. Fíjense, no están declarados en la propuesta nacional porque no se puede. Miguelito, ¿por qué no se puede? Bueno, ustedes tienen más de 60 culturas originarias acá en el país. Pero aparece una palabra en el nuevo modelo educativo mexicano, aparece una palabra, una categoría, un concepto que resuelve este problema, que es el de codiseño, que no estaba acompañado. Codiseño. O sea, se le deja claro al maestro, este es un modelo educativo, pero tú eres un codiseñador. Tú no tienes que hacer lo que dice aquí, tú tienes que codiseñar. O sea, tú tienes que agarrar esto que dice aquí y aplicarlo a tu realidad, a tu contexto, a tus grupos. Haciendo una crítica al modelo de la interculturalidad, del modelo de Peña Nieto y de las escuelas mexicanas que anteceden a esto, haciendo una crítica a eso, ellos escriben explícitamente. Yo suscribo esta crítica que ellos hacen. Dicen, es decir, se apela al reconocimiento de las diferencias, pero no se incluyen sus saberes en los programas de estudio. Ahí tienes. Y en los modelos educativos, de forma que ciencias como la química, las matemáticas, la lengua y la historia son reflexionadas desde las perspectivas de los pueblos indígenas y afrodescendientes. En el mejor de los casos se conceden espacios en el mapa curricular para las lenguas originarias o licencias para la elaboración de materiales didácticos regionales, pero no se logra una transformación real, radical. En este sentido, se busca que la formación de niños, niñas y adolescentes en todos los niveles de grados y modalidades de educación básica permitan la construcción de una idea del ser humano encarnada en el sujeto colectivo de forma que forma un todo con la naturaleza. Bien, hay muchísimo aquí, pero no quiero, porque me voy a pasar, no lo puedo leer todo, ¿no? Pero a mí todos los párrafos me parecen interesantes. Dice, se manifiesta por medio de un diálogo de saberes para escuchar las ciencias, las artes, la literatura, la historia, la filosofía, la vida cotidiana de otras culturas y pueblos, hasta ahora invisibilizados o decididamente discriminados del currículum oficial. O sea, el reto que tenemos es enorme, porque este diálogo los maestros no lo tienen, no lo tienen. Dice, por otra parte, se puede desarrollar una ética de diálogo cimentada en valores como la reciprocidad, el reconocimiento, el respeto y la interacción con el otro en su diversidad, en la justicia social, la libertad creativa y la solidaridad. De la misma manera se expresa a partir de la construcción de proyectos de servicio e intercambio solidario entre la escuela y la comunidad territorio, a partir de la reapropiación de los conocimientos, experiencias, saberes, prácticas aprendidas durante los procesos de formación dentro y fuera del espacio escolar. Parece que estás leyendo el PTO. ¿Sí o no? Y ahí aclaro, déjame aclarar, porque en este diplomado aclaro, porque en una plática alguien me dijo, sí,
Se plagiaron el peteo, no se vale. Y yo le expliqué, estás usando un término incorrecto. Eso no es plagio. Plagio es cuando en el campo del conocimiento científico yo me apropio de una idea, de un producto, de una aportación de otro investigador y científico, me lo apropio, no declaro que es de él. Eso se llama plagio. En política no existe plagio, porque entonces Cuba se plagió la constitución posterior a la Revolución Francesa. O sea, cuando un país tiene un modelo educativo que funciona, los otros países toman ese modelo y lo aplican, eso no se llama plagio. Ni lo puedes acusar de plagio, es parte. Y entonces, tanto que batallamos para que el peteo se considerara y ahora está casi fotocopiado en la ley nacional y entonces no nos gusta porque está ahí. Pero ¿qué no queríamos que estuviera ahí? ¿Qué no se hizo la batalla para que estuviera ahí precisamente el peteo en la ley nacional? Bien, ahí les dejo la interculturalidad crítica. Leí solo unos pedazos, porque no me voy a yo a bancar. Ustedes tampoco van a querer que yo lea todo esto, ¿no? Porque todo esto es está largo otra cosa. El otro eje articulador, igualdad de género. Como eje articulador, las compañeras. Yo marqué algunas cosas. Primero, cuestionen prácticas institucionalizadas desde donde se asigna a cada persona una identidad de tipo sexual, racial o de género. En alguna conferencia con los papás me preguntaron mi opinión sobre el hecho de que en los textos aparezcan algunos sujetos de un mismo género, de un mismo sexo, besándose, haciendo manifestaciones amorosas. Imagínense ustedes las comunidades originarias nuestras, conservadoras, católicas, apostólicas y romanas, más católicas que el Papa y más romanas que Roma, porque tenemos que saber que nuestros pueblos en una parte importante son regidos por el cura y el cura sigue siendo la persona fundamental. Cuando esas personas ven en un libro de texto que un hombre se besa con otro hombre, casi les entra un corrientazo lo que tú le das al conservadurismo católico. Porque esto es conservadurismo católico. Y me preguntaron qué yo pensaba. Yo dije dos cosas. Primero, es un error creer que porque los muchachos en un texto, en un cuento, en un libro, en una narrativa, en una discusión en el aula, conozcan que hay amor entre personas de un mismo género, entre hombres y hombres y mujeres. Eso no es una invitación a la homosexualidad. Cuidado, no se confunda. Eso es una visibilización de un fenómeno social que existe y nos acompaña. O sea, la homosexualidad es un fenómeno, incluso les dije, natural. No es social, es natural. No es cultural, es natural. Hay más de 1.500 especies que practican relaciones homosexuales sistemáticamente. Más de 1.500 especies, no somos los únicos. Vaya, si alguien por ahí pensaba que no es natural hombres con hombres, mujeres con mujeres, sí, sí es natural. No somos los únicos. Hay montón de especies que practican la homosexualidad. Primero les dije eso, padre. Y lo otro que les dije, miren, si usted no le enseña a los niños lo que es un tlacuache en la escuela y un día anda por el monte y ve un tlacuache, se va a morir de un tlacuachazo, se va a morir de un susto. O sea, presentar la diversidad sexual humana en la escuela me parece algo de lo más natural. Igual que hay diversidad política, igual que hay diversidad sexual, y no creo que eso vaya a hacerle daño a un hijo mío. Mis hijos van a todas escuelas públicas, yo nunca me he preocupado porque mi hijo en la escuela discuta el derecho de los homosexuales a ser felices y a que no los persigan. No, eso a mi hijo le da madurez política y le da capacidad de asimilar la diferencia humana. A mi hijo no, si un día él decidiera, pues bueno, eso también sería respetable. Pero que quede claro que los prejuicios no son parte de la cultura política, los prejuicios son parte de tabúes,
de creencias, muchas veces fundadas, sin elementos sólidos. Entonces, presentarle al niño su propia realidad sexual no es. Yo no creo que eso sea una invitación a nada, para nada. Me parece que eso es parte de la educación que tenemos que tener. Dice, leo textualmente, cito, en la medida en que se impone o legitima un modo patriarcal, colonial, científico, eurocéntrico, homofóbico y racista en la educación básica, se está imponiendo en los cuerpos y mentes un modelo hegemónico de ciudadano, lo cual contradice una vida saludable y el sentido democrático, abierto a la diversidad, incluyente, intercultural y decolonial, de una educación que tiene como núcleo de sus procesos a la comunidad. O sea, a mí me parece que es fundamental que nuestros jóvenes se eduquen en la diversidad de todo tipo. Bueno, ese sería el otro eje articulador que aparece en el marco curricular. Y aparece otro eje articulador que yo lo he discutido muchísimo con ustedes, a mí me gusta mucho, a mí me parece fenomenal que lo pongan, que es vida saludable, como eje articulador. Vida saludable. Y fíjense lo que dice, cito, por eso es importante comprender que la salud es un hecho social que se experimenta en el cuerpo de manera singular de acuerdo con las condiciones concretas de existencia de cada uno y de cada una dentro de la sociedad a la que pertenece. Por eso la salud del pobre está determinada por la pobreza, porque la salud es un fenómeno de tipo social que se manifiesta en los sujetos individualmente, pero tiene una matriz social. Y México es el primer lugar en el mundo en diabetes, eso tiene una matriz social. Eso se debe a un tipo de vida, a un tipo de consumo, a un tipo de sistema. Y dice aquí, la salud también es un hecho histórico, con un componente territorial que permite definir de diferentes formas en el tiempo y el espacio. O sea, la salud también tiene que ver con la historia de la opresión, con la historia del despojo, con la historia de la contaminación del agua, con la historia del hambre, con la historia de la pobreza. La salud no es solo una conquista individual. La salud es también un hecho histórico. Y por eso en el COVID murieron más pobres que ricos. No solo porque hay más pobres que ricos, murieron más pobres que ricos, porque las condiciones históricas de alimentación, de cuerpos preparados para vencer la agresividad del COVID, no es la misma en niños y niñas pobres que en niños y niñas ricos bien nutridos. Dice aquí, cito textualmente, una vida saludable está determinada por diversas condiciones sociales. Sociales, dice, que influyen fuertemente en la salud, como contar con una alimentación apropiada, una vida libre de adicciones y de violencia, tener ingresos adecuados para procurarse una vida digna, contar con protección social y ejercer los derechos humanos que defienden a cada persona de actos de racismo, exclusión, humillación por cualquier motivo, además de vivir con márgenes controlados de estrés, factores todos ellos con repercusiones en la salud individual y colectiva. O sea, me está diciendo, fíjate que si me dice que la salud también es un hecho histórico, si me dice que la salud es un hecho social y lo uno con este párrafo, me está diciendo que la primera agresión a la salud de los mexicanos es el capitalismo. Porque ¿de dónde viene la violencia? ¿De dónde viene el estrés? ¿De dónde viene la malnutrición? ¿De dónde viene la mala alimentación? Después dice textualmente esta cosa. Este enfoque mercantil de la salud desconoció la influencia de desigualdades o determinantes sociales que comprenden los contextos, circunstancias, estados en los que las personas nacen, crecen, alimentan, viven, educan, trabajan, divierten y envejecen. Así como las diferencias sistemáticas por género, edad, grupo étnico, ingreso, educación, capacidades, territorio en donde viven. O sea, que el problema de la salud, cuando se mercantiliza, es una ruta para obviar la fuente social de las enfermedades.
Cito, es necesario que la educación de niñas, niños y adolescentes contribuya a desarrollar comunidades saludables y sostenibles, procurando que la escuela aporte capacidades y condiciones para darle a cada una y uno un mejor comienzo en su vida. Muy bien. Tiene muchísimas más cosas. Habla de la chatarra, de la necesidad de eliminar la chatarra. Ya hay escuelas en Oaxaca que suspendieron la venta de chatarra en sus predios. Ahí donde va mi hijo ya no se vende chatarra. Muy bien. Este de la salud está, a mí me gustó muchísimo. A mí me gustó muchísimo. El otro eje articulado es apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura. Me encanta cómo define la lectura. Lo cito, dice, la lectura es una acción emancipadora, donde como en los juegos infantiles de las niñas y los niños, las reglas se generan no como un mediador que somete al texto y al lector a un camino seguro, sino en una reflexión de los antecedentes de las personas involucradas que en la comunidad concretan los temas relevantes que deben ser desarrollados, generando un diálogo que tiene como meta la transformación de la realidad. En la educación inicial, la lectura fomenta la imaginación, fortalece la psicomotricidad, el desarrollo del lenguaje y la comunicación de sentimientos y afectos. Durante la educación preescolar y buena parte de la primaria, la lectura enriquece el lenguaje, posibilita el acercamiento a la realidad a través de secuencias temporales. Y por supuesto, no voy a leer más, pero la lectura tenemos que escogerla, no es cualquier lectura. Estamos hablando de textos críticos. Y si vamos a leer Los Tres Cerditos, hay que discutir con el niño Los Tres Cerditos, desde el punto de vista crítico. Bueno, yo creo que ya, con estos ejes articuladores y estos elementos que yo les di, yo fui citando, me pasé gran parte del día de hoy citando textualmente para que ustedes se dieran cuenta, porque ya tenemos inteligencia suficiente para darnos cuenta, que hay muchos elementos del modelo mexicano, de la nueva escuela mexicana, que son rescatables y que deben ser trabajados desde los proyectos emancipadores. O sea, que sigamos peleándonos con el Estado porque queremos mejorar la educación, que es un derecho que tenemos, que sigamos discutiendo el derecho a una educación específica para Oaxaca, porque todavía el Congreso de Oaxaca nos debe los ajustes que hay que hacerle a este modelo para que se parezca a Oaxaca, porque este modelo se parece al país, pero no a Oaxaca. Eso es algo que tenemos que seguir haciendo. Pero sí considero que hay muchos elementos que son rescatables y que tienen un potencial emancipador importante para todas nuestras niñas y nuestros niños. Le doy la palabra a Tapén para que podamos pasar a un momento de análisis y discusión acá.